Todos lo hemos padecido en alguna ocasión, adoptando a veces un comportamiento que va en contra de nuestra verdadera personalidad para soportar los desequilibrios y angustias que este sentimiento genera. Rencor. Si tomamos la decisión de convertir la amargura y la rabia profunda en un resentimiento duradero, estaremos fabricando rencor. ¿Te gustaría saber cómo alejarlo de tu vida? Sigue en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy Marisa Escribano. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Un programa hoy fuerte, porque vamos a estar hablando acerca del rencor. Eso que seguramente usted ha sentido, que todos sentimos en alguno o en muchos momentos de nuestra vida. Es una emoción que a veces incluso hasta nos paraliza. Tiene que ver con muchas cosas, porque tiene que ver con orgullo, tiene que ver con ira, con rabia, tiene que ver con muchas cosas guardadas que después a la larga nos hacen mucho daño. Por eso hoy y precisamente en esta semana quisimos hablar de esto que eliminado de nuestras vidas nos puede hacer vivir mucho mejor. Y para ello, pues tenemos grandes especialistas. Por supuesto, contamos con usted para que nos llame a nuestros números telefónicos y que participe con nosotros, porque de verdad es un tema de todos los días en nuestras vidas cotidianas, el rencor. Así que quédese con nosotros. Y desde este momento saludamos a Óscar Virués, que está allá ¿En dónde estás, Óscar? Acá en las redes sociales. De hecho, un lugar bastante cercano para todas las personas, precisamente creado para que a través de sus opiniones, de sus preguntas, nos compartan y los especialistas, desde luego, les puedan orientar acerca de este interesante y, como dices tú, truculento tema, porque pareciera que a veces, no, yo estoy fuera del rencor, estoy más allá del bien y del mal, pero entonces identificaremos a lo largo del programa, en realidad, cuántas veces durante el día y en nuestra vida, pues es parte de nosotros, ¿no? Y bueno, le doy la bienvenida entonces a todas las personas, y además quiero recordarles que si quieren seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y desde luego también saludo al público que nos acompaña. Muy buenos días a todas y a todos. Oye, y además este tema pues tiene que ver con todas esas cosas guardadas que tenemos y que después decimos, ¿cómo es esto de olvido, perdono pero no olvido? Y cosas así que yo me imagino que siguen siendo resentimiento. Hoy lo vamos a aprender juntos aquí con nuestros especialistas. Así que empiécenos a marcar, participe con nosotros, vea este programa, porque yo creo que nos va a servir y sobre todo pues es un apapacho al corazón, aprender a liberar el resentimiento. Y le voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Jorge de la Peña Martínez. Él es profesor de Psicología Social de la UNAM, consultor internacional en materia de salud mental y de derechos humanos. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Carmen Gómez Montes de Oca es psicoterapeuta familiar y sistémica y también nos acompaña. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Está Paola Sánchez Lara Kleinert, es maestra en psicoterapia gestalt y psicóloga clínica. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Y Jutta Battenberg, ella es teóloga, especialista en desarrollo humano y bueno, pues muchas veces ha estado también aquí con nosotros. Me encanta tenerte, Jutta, nuevamente. Días. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues yo me imagino que hay una pregunta que es casi como que la obligada, ¿no? Yo creo que primero tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de rencor. De rencor, resentimiento, ¿es lo mismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Cuando estamos hablando de rencor es de una sensación desagradable de entrada, que es volver a vivir alguna situación que nos lastimó, que está en el pasado, pero que no podemos dejarla en el pasado. Tiene que ver con un daño real o imaginario que sufrimos, pero que no está sucediendo en este momento. Pero que en algún momento sucedió. Que sí sucedió. ¿Qué te parece si a manera de ejemplo vamos a ver el siguiente testimonio de un hombre que ha sufrido una pérdida muy importante y que sin embargo parece ser que ya no guarda ningún resentimiento? Veamos el testimonio de Nelson Vargas. En mi caso, como el caso de cualquier padre de familia, como el caso de cualquier persona que ha perdido un ser
como un hijo, es increíble poder pensar en perdonar. Y más como sucedió lo que le sucedió a mi pequeña. Sin embargo, tienes que buscar el sentido por qué lo hicieron. Ya cuando están detenidos, están en las diferentes cárceles, es cuando tú empiezas a reflexionar. Pobre gente, en el aspecto de que son piltrafas humanas, que no les quedó otra más que eso para salir adelante. Yo no sé si he procesado el perdón, no lo sé. Pero cuando ya no recuerdo estos individuos que asesinaron a mi pequeña, quiere decir que a lo mejor ya se me pasó. Estoy convencido que lo tienen que pagar. Ya lo están pagando. Y espero que la justicia, como en muchas ocasiones, no los deje sueltos. Para mí es muy difícil el cuestionamiento que ustedes me están haciendo sobre el perdón. Sin embargo, creo que he asimilado y he perdonado. Qué fuerte declaración, ¿no? Sin embargo, he asimilado y creo que he perdonado. Y aquí me iría a esta pregunta, Jorge. O sea, ¿tener resentimiento es no perdonar? Bueno, aquí el tema es muy complejo y muy complicado. Sí. Complicado porque estamos acostumbrados a ver las cosas objetivamente. Un objeto tocable, ¿sí? Maleable. Y ahorita estamos jugando con las palabras porque empezamos hablando de rencor y ahorita estamos hablando de resentimiento. ¿No es lo mismo? ¿Verdad? El rencor es un sentimiento, Ajá. ¿verdad? Un sentimiento que tiene que ver con, como dijo Yuta, un problema que tuvo alguien con alguien, un daño, y entonces eso hace que te quedes con el rencor, Ajá, con el dolor. Ya sea que fue hace muchos años, acaba de ser, etcétera, etcétera. Y el resentimiento, ese es el rencor revisitado, digamos, vuelto a ver, ¿no? Ahora, es muy complejo porque tiene que ver con muchas cosas, lo estábamos platicando. El resentimiento, el rencor tiene que ver con el resentimiento, o sea, un sentimiento permanente, resentimiento. El rencor tiene que ver con el odio. El odio no es propiamente un sentimiento, el odio es una actitud, es algo que se conforma y para muestra basta un botón. En las guerras étnicas, por ejemplo, lo que se genera, lo que se provoca en los grupos étnicos es un odio al contrario, a través de diversas formas, medios de comunicación. Pongamos el ejemplo de la Alemania nazi. A través de los medios de comunicación, de la radio, se genera en un sujeto un odio hacia el otro y entonces la actitud, o sea, esa forma de ser hacia con el judío es totalmente negativa, ¿no? Y también esto del rencor, que tiene que ver con el resentimiento y que tiene que ver con el odio, nos lleva a cuestionarnos otra cosa, el perdón. Y pongámonos a pensar una cosa, yo platicaba con Carmen hace un momento, ¿sí? Las guerras civiles, por ejemplo. ¿Qué posibilidad tiene uno después de una guerra civil? Antes de una guerra civil éramos vecinos y nos llevábamos muy bien. Viene la guerra y yo delato a mi vecino. Se acaba la guerra y vuelvo a vivir a mi casa con mi vecino. ¿Soy capaz de perdonar ahí? Después de todo lo que nos hicieron. Bueno, hay muchas cosas que parecerían que no se pueden perdonar. Sí, y eso se está viendo ahora, por ejemplo, yo que trabajo en derechos humanos, lo estoy viendo en las posguerras, por ejemplo, en Guatemala, en los Balcanes, bueno, digamos, los judíos ya habrán perdonado el holocausto nazi. Entonces, yo ahorita me llama la atención de Nelson Vargas cuando hace su disertación en torno a esto, y emplea un término que a mí me movió. Dice, piltrafas humanas. Y entonces me cuestiono yo, bueno, ¿realmente habrá perdonado? ¿No habrá perdonado? ¿Tiene todavía rencor? Yo creo que él sigue teniendo rencor y sigue teniendo resentimiento y creo que él nunca va a perdonar, ¿sí? Aunque se diga, en el fondo se tiene, y como tú dijiste al principio del programa, tal vez perdono pero no olvido, que a lo mejor es lo mismo que no perdonar, ¿no? Si jugamos con todo este juego de palabras. Entonces démonos cuenta que el concepto de rencor es un concepto tan subjetivo
que no podemos definirlo así al 100%, y que nos implica otro tipo de cosas, como es el odio, es el perdón, el resentimiento, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es un asunto muy complejo. Y por eso tan interesante, y por eso hoy queremos, quizá a lo mejor pecar de jugar con muchas palabras al mismo tiempo, porque al final de cuentas son todas emociones que vamos sintiendo y que nos llevan al mismo punto quizá, ¿no? Al punto de atorarme en una emoción que es negativa y que me está defendiendo de algo. Y que están interrelacionadas. Sí. O sea, aunque no sean exactamente, son matices de una misma sensación con mayor o menor grado, con distintas visiones. Y ahí sí yo no estaría totalmente de acuerdo contigo, Jorge, porque yo creo que cuando perdono, necesito no olvidar. Y esto es fundamental. A ver, explícame cómo está eso. Porque si yo olvido, quedo expuesta a vivir la misma situación. Y es fundamental no olvidar para que no me vuelva a suceder. Lo que va a variar es que cuando yo recuerdo esa sensación dolorosa, incómoda, molesta, que me atrapa en un pasado que no está existiendo, ya no está presente. Y es procesual. Yo estaría de acuerdo de que a lo mejor en su totalidad Nelson Vargas no ha podido eliminarlo totalmente, pero tampoco se ve lleno de rencor. Pero tampoco está amarrado. ¿Tú crees que realmente exista el perdón puro? Sí. Como lo plantea, digamos, las diversas religiones sí. que manejan el perdón como un concepto. Te lo digo esto porque la experiencia que yo tengo en el campo de batalla, ahora sí, ¿verdad? No he visto al 100 alguna persona que haya dicho, perdono a mi torturador. Por ejemplo, en Argentina, cuando agarraron a Cavallo. O sea, yo no he escuchado a una gente que me diga a mí, perdono a mi torturador. O perdono al que secuestró a mí. Por ejemplo, Juan Gelman, el poeta que acaba de fallecer. ¿Sí? Yo me pregunto si Juan Gelman fue capaz de perdonar a los militares argentinos que secuestraron a su hija y a su nuera y los mataron. Esa es la pregunta que yo me hago y te hago a ti. ¿Tú crees que el ser humano, los seres humanos, somos capaces de perdonar así al 100%? Pues el Papa perdonó, ¿no? En aquella ocasión cuando el intento de homicidio y todo eso, lo que pasa es que entiendo un poco el punto de vista que dice Jorge, o sea, perdonas, pero quién sabe si es más una máscara que realmente una emoción genuina y auténtica. Sí, o una posición política. Yo creo que eso es algo que uno lo puede decir en la medida en que lo vas experimentando, ¿no? No es inmediato y es procesual. Y todos los humanos nos movimos desde el marco de referencia que tenemos en nuestras creencias. Si mi creencia dice que hay algo que es imperdonable, jamás lo voy a soltar. Por supuesto que no. La pregunta es, ¿me conviene? Y yo creo que desde ahí tendríamos que plantearnos preguntas diferentes. ¿Qué resultado me está dando en mi calidad de vida diaria el no perdonar? Que de eso hay que platicar después de esta pausa, porque está muy interesante. O sea, ¿qué repercusiones tiene para mí, no para el otro? Yo puedo odiar todo lo que quiera y estar resentida y rencorosa todo lo que quiera, pero al final de cuentas todo se me regresa a mí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Oscar. Antes de eso, una llamada, por ejemplo, nos dice Liz, creo que es más fácil cuando la persona busca ayuda para perdonar, pero es difícil cuando esta persona se niega a perdonar. Ese es el caso de mi esposo, ya que su rencor está afectando a la familia, por lo que quisiera saber de qué manera lo puedo ayudar. Pues interesante situación y eso lo vamos a ver después de esta breve pausa, así que no se vayan. Sí, creo que todos los seres humanos durante toda nuestra vida tenemos resentimientos. Hacia nuestros padres, hacia la gente que nos hizo daño, en cuanto que hay mujeres que fuimos violadas a los 15 años y es algo muy duro, ¿no? Y tiene uno rencor con los padres por la disfunción familiar, la disfunción principalmente, y se va acumulando una serie de rencores en el que posteriormente en la vida te hace daño en todos aspectos, en el desarrollo económico, se puede decir, en el desarrollo emocional, en los hijos, porque uno dice, yo no voy a ser igual que mis padres, pero que cree que somos peores. Y todo eso viene por el rencor y la falta del perdón.
porque nos liberamos nosotros mismos, o sea, el perdonar, el vivir más tranquilo, el no vivir con ese odio, con ese rencor. Cuando nosotros proyectamos amor, el amor se regresa, es como que es mutuo. Lo que yo sufrí de chica, porque sufrí muchísimo, es lo que me hizo madurar hoy en día y lo que me hace tener esas experiencias para poder ayudar a los demás. O sea, si hay una persona que tiene mis mismos problemas que yo tuve, yo por mi experiencia la puedo ayudar. O sea, es algo increíble el poder dar un testimonio a alguien que sufrió de la misma manera y de esa forma evitar que no cometa los mismos errores que uno comete, ¿no? Porque cuando fuimos violadas hay un patrón que sigue y que sigue y que sigue y empezamos a odiar a los hombres y después vienen los hijos y los golpeamos. Digo, no fue mi caso, ¿no? Yo nunca los golpeé, yo más bien los sobreprotegí para que no le hicieran daño, ¿no? Pero cuando fuimos dañadas, sí es muy difícil, pero sí le doy gracias a Dios hoy en día, ¿eh? Hoy en día porque puedo ayudar a los demás. Aquellos que están libres de pensamientos de resentimiento viven en paz. Buda, fundador del budismo. En lo particular he estado resentida porque mi vida ha sido condicionada a la aceptación de mi papá y de mi mamá, sobre todo de mi padre, porque considero que desde pequeña hubo un condicionamiento, una fijación sobre mí, sobre que hiciera todas las cosas de la manera correcta. Se depositaron muchas expectativas sobre mí. Algunas las cumplí por miedo, algunas no las cumplí y entonces, bueno, es cuando yo sentía que mi papá retiraba su afecto. La parte que más me marca es que el hecho de que cuando tuve un novio y lo presenté en casa, tuve esa relación que duró aproximadamente 2 años y medio y comencé a sentir la presión para casarme. Yo creo que mi papá tenía miedo de tener una hija embarazada fuera del matrimonio y pues fue la presión siempre, ¿no? Una presión constante. Finalmente esto orilló a un matrimonio fallido, duramos 5 años, pero fue un matrimonio que fue un desastre. Hubo muchos vicios, hubo infidelidades, hubo violencia. Después tuve otra pareja y mi papá pues nunca lo aceptó. Y bueno, era cosa de no darle gusto nunca, ¿no? Me di cuenta que yo misma estaba haciendo la misma presión sobre mi hija. Hace 1 año aproximadamente ella no entró a la prepa, a la escuela que ella quería. Y bueno, yo me volqué sobre ella otra vez, ¿no? Como que tratando de que ella cumpla las expectativas que yo tengo sobre ella, ¿no? Porque yo misma adopté una personalidad muy estricta, ¿sí? De mucho orden, en el que yo creo que pues también había algo de neurosis, ¿no? De tratar de tenerlo todo controlado o todo bajo control. Sin embargo, todavía siento ese pequeño temor de que si hago algo fuera de lo común, otra vez van a tener ese... sobre todo mi papá va a tener esa presión o ese no lo estás haciendo bien o pues de nuevo retirar su afecto sobre mí. Bueno, pues estamos escuchando el siguiente testimonio y también quiero saber, Paola, bueno, aparte de tu opinión de todo esto, resentimiento, rencor, todo esto que hemos hablado, que vamos a jugar con las palabras, ¿es coraje? Coincido con Jorge y te retomo. Yo creo que rencor es diferente a resentimiento, que rencor precisamente es un sentimiento que además es el cúmulo de otros anteriores. Creo que tiene que ver con enojo, ¿cuál? Ya sea que el rencor, que se me va, bueno, que viene de un enojo, que se me pudo haber ido hacia la ira, que es la expresión, ¿no?, exacerbada hacia afuera, o hacia la rabia, como esta expresión exacerbada hacia adentro, y también creo yo que viene del dolor y de la herida, ¿no? Coincido con Yuta que efectivamente un rencor viene de una situación que te ha dañado mucho o de una persona, ¿no?, con quien te has vivido dañada. Y creo que ese daño te genera dolor, te genera lastimadura, te genera sufrimiento y también te genera enojo. Y que si no has sido capaz por tus condiciones de vida y tus recursos en ese momento de poder trascenderlo en lo que le llamamos nosotros en psicoterapia como en un contacto emocional que te permites, de acuerdo a esa experiencia que viviste,
Entonces, pensaba yo anoche, ¿no? Alrededor del tema, es como si se te quedara esa agua estancada. A mí me encanta citar a Heráclito cuando él dice que en el río jamás te vas a poder bañar 2 veces en la misma agua. Y creo que eso nos pasa en nuestra complejidad y en términos de nuestras experiencias y de nuestras reacciones emocionales y actitudinales, ¿no? En relación a estas experiencias relacionales, coincido totalmente que son relacionales y procesales. Y entonces esa agua, por X o Z, no podemos o no se nos puede ir o no permitimos que se vaya o nos vayamos. Y entonces se empieza a estancar. Creo que ese para mí sería el rencor y resentimiento, que yo ahí me cuestiono, ¿es sentimiento o es actitud? ¿No? Me encanta poder estar en ese cuestionamiento. ¿Es un sentimiento en cuanto es una reacción con una sensación, una emoción y un procesamiento cognitivo, o ya es tan invasivo que se va a todo mi ser, ¿no? Y entonces que se me convierte en una disposición afectiva para relacionarme? Para mí esa es la actitud, mi disposición afectiva, corporal, emocional, cognitiva. Creo que es tan invasiva y tan crónica en términos de que ya se me quedó, porque es este pasado que se me sigue haciendo presente, que por algo y para algo no he podido resolver. Cuando tú le dices a alguien, ay, no, es que esta persona está muy resentida, ¿qué estamos diciendo? Ok, yo creo que lo que estamos diciendo es que sigue reviviendo sus eventos emocionales y sentimentales relacionados con una experiencia, por supuesto, displacentera. Yo no hablaría tanto negativas, no creo que sean negativas ni positivas. Creo que son placenteras o displacenteras. Por ejemplo, si me lleva a ponerle mi atención o no, ¿no? E intensas y no intensas. Claro. A mí me gusta más esa definición, me parece menos, pues menos lastimera para nosotros como seres humanos, hablar en esos términos que en lo negativo y lo positivo. Y ahí me metería con el perdón. Creo que hay un introyecto, o sea, creencias que nos hemos guardado sobre el perdón, en términos de que debo de, por una exigencia social, que ahí tú tienes más expertise que yo me voy hacia la parte individual, en la parte clínica, que aunque mi trabajo es relacional, mi mirada está puesta en este sujeto, ¿no? A ver, si quieres ahorita vamos al perdón, porque para ir poco a poco, y ahorita vamos a aterrizar seguramente en eso. Pero a ver, Carmen, si yo quisiera retomar varias cosas que han dicho ustedes, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con Yuta, que es procesual, que eso qué quiere decir, o sea, porque la gente igual y no entiende. El perdón o procesar una herida tiene varias etapas. Al principio, cuando me hieren, estoy en estado de shock. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? Yo no hice nada, estoy así, ¿no? Después viene una etapa de víctima o la etapa de tristeza, ¿no? En la que es que ya es donde viene la pérdida, ¿no? La pérdida de la dignidad o una humillación o sentirse rechazado o sentirse criticado. Esa es la etapa de pérdida. Uno se puede quedar en la víctima y estas son las ganancias secundarias que yo tengo quedándome en el resentimiento. Yo soy una víctima de las circunstancias y no co-creadora de mi camino y de mi destino. A ver, pero déjame interrumpirte ahí para preguntarte algo, que es que sí es cierto eso de que uno se vuelve la víctima, pero ¿qué hay con que sí eres la víctima? O sea, cuando te han hecho algo terrible, cuando has vivido algo terrible, sí eres víctima. En esa parte, digamos, sí, probablemente te pasa esto, hay que procesar la tristeza de sentir esta pérdida. Por ejemplo, yo creo que en esta parte de Nelson Vargas está un poco fluctuando entre la tristeza de haber perdido a su niña, la impotencia que después viene de la tristeza, que viene un enojo muy fuerte de no la tengo, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Y no es un por qué, es un ¿para qué me está pasando esto? Que me enseña la situación de esta cuestión. Si yo puedo, en vez de ver en el espejo el enojo, ¿no? Después de procesarlo, porque si no lo proceso solo voy a ver enojo. No lo puedo aceptar si sigo enojado, si sigo triste, si sigo, no lo puedo entender, porque me gana la emoción. Y después, si yo lo puedo, después de pasar el enojo y la tristeza, me puedo empezar a entender para qué me pasó y veo cuál es la pepita de oro, cuál es la enseñanza y la lección atrás de todo esto. Entonces yo ya gané con la experiencia y entonces ya me enseñó algo, porque como dicen los Vedas, Marisa, lo más importante es la paz interior.
la relación más difícil, es la relación que entablamos con nosotros mismos. Sí. Es la más difícil. Y si nosotros podemos encontrar la paz en nosotros, para eso perdonamos. No porque, malentendido, como dicen, el perdón no es que el otro se salga con la suya. No, el perdón es porque yo busco mi paz interior y librarme de este veneno, de este resentimiento que hace que vuelva a sentir la crítica, el odio y el rencor, que generalmente a veces es una proyección, o sea, pongo afuera de mí cosas que yo viví en el pasado con mis padres. Casos como el de Nelson Vargas, evidentemente, pues comprendemos el gran dolor que hay detrás y lo complicado que es trabajarlo. Sin embargo, hay situaciones más cotidianas, ¿no? Está esta llamada de Ana Bárcenas que dice: hace 2 meses tuve dificultades con la maestra de mi hijo. Cambié a mi hijo de salón de clases. Diario tengo que ver a la maestra ya que somos compañeras. Y el rencor y la impotencia que tengo al no desquitar mi coraje me ha afectado porque he estado muy estresada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí es una situación muy difícil, pero te afecta en tu vida diaria, en tu rendimiento profesional. Claro. ¿No? Sí, aquí tiene algo que ver. Yo estoy de acuerdo con Paola. Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la actitud. La actitud es algo que tienes conformado, eres tú. O sea, la actitud es a la psicología como los genes es a la biología, ¿no? Eres y eres. Sí, es tu ser. Y para cambiarlo está difícil. Entonces, de repente se vuelve una actitud y ahí sí está difícil cambiarlo. Esa es una. La otra, tenemos que ver las cosas en función, como dice Paola, yo estoy muy de acuerdo con ella, en función de su complejidad. Ella puso el ejemplo de Heráclito, del río. El río no es el río, ¿sí? Ya no es el río, como este tiempo ya no es este tiempo. Es decir, todo está dinámico, todo cambia. Entonces depende de cada individuo, en función de su propio ser, cómo es que pudiese acceder a ese procesamiento, digamos, ideal, del, vamos a llamarle trauma, ¿no? Ese procesamiento ideal de pasar por la fase 1, luego por la fase 2, por la fase 3, y aquí no olvidemos, por eso decía yo que es muy complejo el asunto, hay componentes neurobiológicos también que inciden ahí, y qué tanto el sujeto es capaz de tener también esos componentes neurobiológicos para poder pasar del paso 1 al paso 2 al paso 3. De repente no se puede, de repente no se puede. Ahora, nomás para concluir, de repente no se puede. Tendríamos que ver también esta cuestión del rencor y esta cuestión de el perdón y todo ese rollo desde una perspectiva macrosocial, como el ejemplo que puse de las guerras, que tanto puedo perdonar yo a mi vecino que me delató cuando hubo la guerra, y desde la perspectiva microsocial, qué tanto puedo yo perdonar a mi madre o a mi padre que abusó del poder de ser padre, y yo como hijo soy incapaz de decirle o responderle a mi padre o a mi madre, eres un esto y aquello porque me hiciste esto, porque entonces me quedo con la culpa. Y lo que pero si no se lo digo, me quedo con la impotencia. Y finalmente, para terminar, tendríamos que hablar de algo que dijo Oscar. ¿No? Y que me parece que es un tema que por algo salió. ¿Qué? La impunidad, ¿sí? La impunidad. Cuando a Nelson Vargas le arreglaron, le descubrieron a los que mataron a su hija y todo ese tipo de cosas, para él debió de haber sido un alivio que se haya hecho justicia. Pero cuando no se hace, cuando el delincuente anda suelto por ahí, eso se llama impunidad. ¿Y cómo incide en ti? Claro, entonces ya entramos a otro aspecto, perdón, odio, resentimiento, rencor, impunidad, inseguridad. Oye, pero espérame, déjame decirles algo, o sea, estamos en lo macro, totalmente de acuerdo, pero también hasta incluso en lo más mínimo que es la vida cotidiana, hay gente que no perdona ni al que se le mete en el coche, en el tráfico. Por supuesto. O sea, hay gente sumamente rencorosa. ¿De dónde es esa gente tan rencorosa? Yo he conocido personas y familia, una familia entera, que viven a base de rencor y de odio unos con otros. Y dices, ¿de dónde? Es genético, se lo comieron en la leche cuando eran niños. Se repiten los patrones de conducta, yo creo que es aprendido. La familia se repite, o sea, los patrones se repiten. Lo que decía él de víctimas y victimarios, o sea, si yo no perdono a mi victimario, me vinculo con él de manera inconsciente.
de verdad. O sea, ¿eres y como partícipe? Y que soy partícipe, y tiendo a repetir, o mis hijos tienden a repetir el mismo comportamiento en las generaciones venideras. Lo que tenemos que hacer es también, no como que sea un A, B, C, D del proceso del perdón. O sea, obviamente hay muchas aristas, es muy complejo, tiene que ver con la infancia, tiene que ver cómo yo procesé las cosas, cómo me entra la información en el cerebro y cómo la proceso. Sí, tiene que ver con muchas cosas. Pero estamos viviendo una era llena de odio, llena de rencor. Pero si yo, es hacer conciencia, Marisa, porque si yo hago conciencia, puedo llegar a perdonar mejor. Tal vez tenga que procesar mi rabia, pero si yo no perdono a mi victimario, me convierto yo el victimario después. Wow. Bueno, y aquí me estoy haciendo yo el victimario de mí mismo, ¿no? Exactamente, y yo creo que hay que partir, eso es importante. Hay que partir además que la vida no es justa. No. De una vez hay que asimilarlo. La vida no es justa, perdón, solo es como es. Así es. Y vamos a estar viviendo a lo largo de nuestra historia, de manera individual y social, una serie de situaciones adversas que no nos van a gustar. Y aquí tenemos de dos sopas. O me quedo atrapada en eso, o me libero. Y el único que gana soy yo. Nadie más. Así es. No perdono para el otro, perdono para mí. Porque valoro tanto mi vida que lo que ya pasó y no pude evitar en su momento, hoy decido que lo puedo hacer. Y en ese sentido sí somos dueños. Yo creo que aquí tenemos que cambiar la palabra del puedo a quiero. En una elección. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio. Cierren los ojos y digan, puedo, y entonces, si es negativo, digo, chispas, no voy a poder porque está muy difícil. Y si es algo positivo, pero solo me quedo con el puedo, es puedo, pero no lo hago. Puedo, pero no quiero. Sí, no, puedo porque yo les diría, o sea, ¿puedo estudiar ruso? Sí, puedo estudiar ruso, pero no lo estudio. ¿Por qué? Porque no quiero. Entonces hay que cambiar la palabra del puedo a quiero. Sí, y eso implica cambiar la actitud. Quiero ir a un corte. No queremos. Queremos ir a un corte. Ahorita regresamos, se está poniendo muy bueno esto. Usted ya deje de ser rencoroso y véanos y regresamos después de esta pausa. Demasiada tristeza, sin amor. Con amargura, con tristeza, con poco amor. Bueno, muchas pueden caer en depresión, ¿no? O son personas rencorosas, de mal humor, personas que pues que están amargadas, se les conoce, ¿no? Pues yo la describiría como enojada, no sociable. Pues que está de malas todo el tiempo, que está peleada con la vida. Pues una persona resentida está enojada consigo misma, ¿no? Consigo misma, el coraje es hacia ti, el coraje es a la vida, no disfrutas lo que la vida tiene, siempre andas con un estrés, un odio hacia los demás. Yo siento que es una persona resentida. Nunca nos sentiremos bien por haber practicado el mal. Nunca el rencor y la venganza proporcionan contento. Luis de Argote y Góngora, poeta y dramaturgo español. Pues no, al contrario, se pierde tranquilidad. No, nada, solamente eso, incomodidad, a veces hasta tristeza, y no llegas a nada. Por eso se ha dicho que el resentimiento es el único veneno que se toma uno pensando que se va a morir la otra persona, o sea, es una tontería. Muchas enfermedades mentales, psicológicas y emocionales, eso es lo que se gana. Por eso es que yo he aprendido también a ir sanando ese resentimiento, porque a veces uno toma eso como alimento diario, ¿no? El querer ver mal a esa persona, el querer de alguna manera generarle alguna venganza, y todo esto se va acumulando tanto físicamente, y el día de mañana pues te encuentras con enfermedades que aunque uno no lo cree, porque el resentimiento te estresa, ¿no? Te estresa ver que a lo mejor a esa persona le va bien y a ti no. Y todo eso se va acumulando en tu cuerpo. Las cosas no se olvidan, lo bueno es recordarlas, pero ya sin ese sentimiento, ya sin ese resentimiento. Entonces eso cuesta trabajo. Y con el tiempo he trabajado en ello y ahora entendí que si yo tengo ese sentimiento hacia alguien me daño a mí mismo. Eso te crea enfermedades, tú misma te haces daño. Yo creo que no es lo correcto el guardar resentimiento.
Pues fíjese, mucha gente coincide en que te haces más daño tú a ti mismo que lo que le puedes hacer a otro, ¿no? Al final de cuentas, a ese que odias o a ese con el que estás rencoroso y resentido, pues va por la vida y ni les importa, ¿no? Entonces uno es el que sufre. Pero como todo, pues es muy fácil decirlo y muy difícil vivirlo. Tenemos muchos testimonios. Vamos a empezar con un testimonio anónimo que tenemos, a quien le agradecemos mucho que platique con nosotros y díganos cuál es su situación. Buenos días. Pues hace 2 años y 2 meses mi vida totalmente la cambiaron por ir con los estudiosos de la medicina de Star Médica Santa Fe. Y voy a aprovechar también a agradecer a Derechos Humanos el apoyo que me brindó hasta llegar al peritaje médico. También aprovecho, soy de la zona de Catepec, aprovecho a los juzgados civiles de Catepec, su profesionalismo, a mí me atendieron, ¿verdad? Ya no aproveche y cuénteme. Entonces, en menos de 2 días, ¿verdad? Por un dolor de estómago, llegó un cirujano, dijo cirugía, quedé atrapada en una trampa mortal. No sé por qué motivo, y en menos de 2 días muerto mi hijo, ya salió el dictamen médico, así puedo acortar este asunto. ¿Qué tenía su hijo? Nunca tuve la oportunidad, y mi hijo tenía el derecho, ¿verdad?, de saber de qué iba a lidiar, con qué enfermedad, ¿verdad?, iba a batallar a lo largo de su vida. Mi hijo tenía 24 años. Un diagnóstico. Sí, 24 años, un joven, ¿verdad?, que a sus 24 años se había hecho de su coche de agencia, él se lo ganó por su propio esfuerzo. El 20 de enero, que lo tuve que sepultar de hace 2 años, mi hijo ese día lo había pedido de vacación, y porque le entregaban su departamento de Infonavit también. Era un muchacho, un joven con una plataforma de vida donde ya estaba la novia, se iban a casar, a juntar, qué sé yo. Un joven universitario que se estaba pagando su universidad. ¿Y lo operan sin haberle hecho los estudios necesarios? Todo eso yo lo viví y casi exactamente salió el dictamen médico. Hay atención a víctimas, ¿verdad? Pero explíqueme qué fue lo que pasó entonces. O sea, ¿fue negligencia médica? Fue una cirugía precipitada, ¿verdad? Yo le estuve llamando cirugía innecesaria, sin estudios preoperatorios, así lo viví, sin cuidados postoperatorios, lo dijo el forense, ¿verdad? Intervino con AMED. Ellos ahí ya concluyeron que desde que él lo sometió a la cirugía, pusieron en riesgo la vida de mi hijo, porque se le subió la presión y le dieron medicamentos que desde ese momento puso en riesgo su vida. Entonces, si el hombre ya tuvo una situación así, él desde la 1 de la madrugada, la cirugía fue a las 3, desde la 1 de la madrugada el joven entró en sufrimiento de dolor, con crisis de dolor, y solamente le decían ahí dentro de ese hospital, que también se lavan las manos, que nada más rentan, espero que no vaya a ser así mi caso, decían que tenía estrés postoperatorios, decían que se tranquilizara, y los estudios de laboratorio que le hicieron se lo hicieron hasta las 17:58 horas del día 18 de enero del 2012, cuando la cirugía fue el día 17 de enero a las 3 de la tarde. Todas esas hermosas horas, ¿verdad?, donde el joven sí pusieron en riesgo su vida, cosa que yo no lo sabía, salió en el dictamen médico, donde el joven libró esa primera batalla, porque el joven llegó lleno de vida. Mi hijo se hubiera recibido la atención médica necesaria, su juventud, su entusiasmo, sus ganas de vivir. No era un joven mal alimentado, ¿verdad? Por eso pudo librar la primera, porque no tenía ningún daño físico, creo yo, mi hijo. Yo no sé de medicina, pero atendí muy bien la salud de mis hijos. Ay, señora, de veras es un caso terrible, doloroso. Muy triste, no sé ni qué decirle. Porque mi hijo no tenía por qué morir. Yo no sé cómo estoy viviendo. Quiero que me diga cómo le hace. Quiero que me diga cómo siente. Mi conclusión coraje. en estos 26 meses, mi conclusión es que por pura responsabilidad sigo. ¿Sí? Antes mi familia tenía que estarme escuchando que estoy mal, ahora ya me llegó la conciencia que digo, si yo estoy mal, ellos no tienen por qué estar sufriendo, ¿verdad? Entonces, por pura responsabilidad hago todo lo que hago, porque mi joven hijo, cuando se daba la oportunidad que yo estaba por algo que a él no le gustaba, yo daba la cara,
lo disfrutaba mucho. Por eso tal vez también sigo adelante. Por eso y por todo, porque pues la vida sigue lamentablemente pese al dolor. Como están diciendo los especialistas con todo respeto, yo tenía otro concepto de la vida. Yo sí soy víctima, pero yo no lo busqué, porque yo tenía otro concepto de la vida. Creía en Dios, en decirle, tú no nos quieres ahí arrinconados, abandonados, sucios, sin trabajar y esperando a ver qué cae del cielo. Yo le decía a Dios, tú quieres al ser humano bien puesto, ¿verdad? Y para eso hay que trabajar. Yo nunca me quejé, ¿por qué voy a trabajar? Como ¿qué nos queda? Su sentimiento el día de hoy, y para dejar que los especialistas le contesten, su sentimiento el día de hoy es tristeza, rencor, coraje. ¿Cuál? Lo que han estado hablando, ¿no? Que es para bien de uno, que a uno le hace daño. Al caer yo en esto de esta manera, porque yo entendería la muerte de mi hijo en manos de la delincuencia declarada ante la sociedad, un paro cardíaco, una caída, que en la misma plancha se les hubiera quedado, ¿verdad? Para mi consuelo yo dijera, bueno, ya estaba el destino, nada más ellos sufrieron como instrumentos, pero aquí no fue un error médico, aquí fueron muchos y no fue una persona. Nadie me dio un reporte médico, señora, se acabaron los gastos médicos, ¿los va usted a pagar o lo trasladamos al Seguro Social? ¿Va a venir aquí otro médico? Yo necesito que usted me diga. ¿Pero qué siente? Le agradezco mucho que abra su corazón y que nos comente y nos comparta un evento que debe ser dolorosísimo. Eso me ha ayudado a seguir, porque yo también me espanto. Permítame que le digan algo, que le digan algo que pueda servirle de alguna manera ahorita. Pero quiero yo también transmitir esto, si me hace favor. Mire, hablan de rencores y todo lo que tenga vida, terrenalmente hablando, es obligación de uno buscar el buen vivir, ¿sí? Pero esto que ya no tiene remedio, como dice la canción de José José, hoy quiero saborear mi dolor. Así como viví bien en esa vida bonita con mis hijos de trabajo, de entusiasmo, tengo que saborear esto. ¿Se puede saborear el dolor? A ver, Jorge. Yo no puedo. Permítame. Mire, señora, yo veo aquí dos cosas. Primero, que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una misión en la vida. Los que estamos aquí. Y una misión de la vida es precisamente intervenir con personas como usted para ayudarlas a superar esta situación tan dolorosa, que como la de usted hay muchas, a llevarla lo menos peor posible, por decirlo en pocas palabras. Eso es por un lado, que me parece que es importante mencionarlo. Por otro lado, creo que aquí entramos a lo que decía Paola respecto a las actitudes. Y yo entraría a un concepto que también inclusive lo retomó parcialmente Carmen, que tendría que ver con las creencias colectivas. Depende de cómo crea uno y en lo que crea uno, es que eso le va a ayudar a uno a seguir adelante. Así es. Digamos que habemos gente, y ahí me incluyo yo, agnósticas, incrédulas, si quieren llamarlo así, y entonces estoy amolado, ¿no? Porque entonces si me pasa algo, ¿en quién creo? ¿En quién confío? ¿Sí? Sin embargo, yo tengo la experiencia, por ejemplo, en las comunidades indígenas guatemaltecas víctimas de genocidio, que tienen una creencia, y esa creencia colectiva, en lo que ustedes quieran creer, les ayudaba a salir adelante. Entonces el trastorno por estrés postraumático que se presenta en las sociedades occidentales como la nuestra y en los grupos sociales pirurris y todo ese rollo que van con un psiquiatra de las lomas y todo ese rollo y les dan sus chochitos y se les quita. Es por falta de exactamente. En las comunidades indígenas el trastorno por estrés se presenta de otra manera y se procesa de otra manera porque tienen una creencia colectiva que les ayuda a seguir adelante. Oye, y aunque te dices agnóstico y te respeto, es una creencia. Creo que no, exacto, no hay manera de no creer en algo o en alguien, pero otra vez está depositado. Y retomándola a usted, señora, coincido totalmente con usted. Me parece que el poder decir abierta y valientemente con nosotros, necesito saborearme mi dolor, necesito reclamar a esto que me pasó, necesito desde esta responsabilidad luchar e investigar, justo a mí me parece que ese es uno de los primeros pasos. Poder salir del silencio interno que nos genera esto que vivimos, porque creemos que es malo, que es negativo,
poder atrevernos a apasionarnos en el diálogo, aunque sean cositas feitas que nos pasan y que nos lastiman tanto, y poder reconocernos. Reconocernos en el dolor, en la tristeza, en el desánimo. Exacto. ¿No? En el no puedo perdonar, en el no lo puedo y trascender. Es el dolor que te provoca un extraño a tu familia y que entonces lo sientes de forma como más personal. Pero ¿qué pasa cuando viene de tu propia familia? Cuando del que aquel te dijo que eres durante toda tu vida, como es la mayoría del comportamiento de aquí en las redes sociales y en las llamadas telefónicas. Nos dice un anónimo, mi mamá me tuvo muy abandonada desde que era niño. Ella se justifica que se iba a trabajar para mantenerme. Ahora quiere estar conmigo y yo no puedo. ¿Qué me pueden recomendar? Otra llamada es, hace un año mi esposo fue víctima de la delincuencia. Bueno, esto no tiene que ver con la familia, pero viví muchos años molesta con todo el mundo. Fui golpeada y maltratada por mis padres y hermanos. Me casé y seguí viviendo las mismas situaciones con mi pareja. Me estoy llenando de rencor y de odio. Lo peor de todo es que me enfermo muy frecuentemente. Hace poco mi esposo me dice que tendrá un hijo con otra mujer. Mi mamá fallece y en fin, todo esto viví. Tomé terapia y hasta hoy he podido descubrir quién es la verdadera Guadalupe que hay en mí. Puedo decir que me siento mucho mejor. Pues pero bueno, hay historias... Eso es como la señora, por favor, la quiero retomar y ahorita te digo de esto, de la cuestión familiar sistémica. Señora, tiene una gran capacidad de agarrar la adversidad con su fe, ¿no? Y volverla una oportunidad. ¿Cómo? Porque dice usted, lo volví responsabilidad. Con esto que fue y que reclamó y eso, probablemente a otros no nos pase, ¿no? Y ya usted con eso plantó una semilla, ¿no? De este grandísimo dolor. O sea, usted, digamos, tiene una capacidad de ser resiliente. ¿Qué es esa resiliencia? Es ser sometido a experiencias de adversidad que somos todos y salir fortalecido de ella, ¿sí? Obviamente está saboreando su dolor porque todavía está enfrentando su duelo, ¿no? Pero esta cuestión, por ejemplo, volviendo a esta parte sistémica de la familia, ¿no? Uno tiende a repetir en la edad adulta lo que uno no sana de niño. Si yo me sentía abandonada por mi madre, ¿sí? Generalmente tenderé yo a abandonarme a mí misma en la etapa adulta o buscaré una persona que me abandone para poder en el inconsciente, porque no lo tengo yo resuelto, ¿no? Generalmente son patrones que se repiten. Entonces, yo lo que le diría es que haga un proceso de reconciliación, de terapia, ¿no? Con su madre, porque la madre es una figura muy importante, Jorge, ¿no, Yuta? Sí, ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos de la figura del rol padre y madre durante la etapa prenatal hasta los 10 años que se forma el inconsciente. Ahora, ¿no? todo es parte de un proceso y como bien nos contaba la señora, ahora toma esta responsabilidad. En un inicio solamente vivía el duelo. ¿Qué pasa ahora cuando tú tienes un conflicto con tu padre o madre y tal vez ya falleció y no tuviste o el valor o el tiempo para procesarlo y precisamente enfrentar la situación? Lo puedes hacer en un proceso de terapia, pero lo importante es tu paz Simbólico. interior, porque si no eso lo vas a repetir en tus relaciones, porque vas a volver a hacer hacerte a ti mismo lo que te hacían tus padres y entonces el otro se va a comportar igual. Fíjate que entonces, a mí esto de la terapia, yo soy fan de la terapia, yo creo fielmente en la terapia, sé que uno en la vida tiene que llevar a cabo todo un proceso para entender muchas cosas, pero no podía dejar de pensar ahorita que qué complicados somos los seres humanos, porque al final de cuentas la terapia pues es un invento del ser humano para tratar de explicarnos y de entendernos quiénes somos, qué es la vida, hacia dónde vamos, o sea, al final de cuentas está fuerte esta cuestión de que tengamos que estudiar toda la vida quiénes somos para poder entendernos, ¿no? Y para poder entender lo que nos pasa. Perdón, más que estudiar es descubrir quiénes somos. Descubrir. O sea, yo me pongo a pensar en estas bolas que tienen los niños chiquitos, que tienen la entrada de triángulo, de cuadrito, de bolita. Sí. Y entonces a lo largo de la vida metemos piezas equivocadas. Sí. Y lo que hace la terapia es que saca la equivocada para meterla en el lugar en el que va. Sí, pero a lo mejor terminamos ya cuando estamos viejitos y nos vamos a morir. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? No acabas nunca, porque además cuando ya tienes acomodadas las piezas en tu pelotita, alguien te la patea y se vuelven a y nos movemos. Pero es que si no nos aburriríamos. Oye, bueno, vamos a ir rápidamente a una nueva pausa y tenemos muchos testimonios, mucha gente aquí que quiere compartir. Iba a decir compartir sus rencores, pero se oye feo, ¿verdad? No, que diga eso. ¿Ya no? Ya no. Ah, bueno, qué bueno. No, ya no. ¿Ya superado? No, bien. Superadísimo. ¡Ay, qué padre! Que nos Entonces, siga espérense, vámonos rápido a una pausa y que nos diga como listo, a ver si aprendemos. ¿Vamos a aprender? Sí, les voy a, claro.
No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Mahatma Gandhi, pensador y político hindú. Rencor es un sentimiento y el resentimiento ese es el rencor revisitado, digamos, vuelto a ver. El rencor tiene que ver con el odio. El odio no es propiamente un sentimiento, el odio es una actitud. Que cuando perdono, necesito no olvidar, porque si yo olvido, quedo expuesta a vivir la misma situación. Todos los humanos nos movimos desde el marco de referencia que tenemos en nuestras creencias. Si mi creencia dice que hay algo que es imperdonable, jamás lo voy a soltar. Un rencor viene de una situación que te ha dañado mucho o de una persona. Ese daño te genera dolor, te genera lastimadura, te genera sufrimiento y también te genera enojo. En vez de ver en el espejo el enojo, ¿no? Después de procesarlo, porque si no lo proceso solo voy a ver enojo. ¿Cuál es la enseñanza y la lección atrás de todo esto? Entonces yo ya gané con la experiencia. El perdón es porque yo busco mi paz interior y librarme de este veneno, de este resentimiento que hace que vuelva a sentir la crítica. No perdono para el otro, no. Perdono para mí. En agosto de 2003 yo estaba casada, vivía violencia intrafamiliar. En este mes yo le pido a la persona con la que vivía que definitivamente ya nos separáramos, que nos divorciáramos. Yo ya tenía una cita con un abogado, tenía 3 hijos. En ese momento ellos tenían 6 años, acababa de cumplir Rodri, 5, acababa de cumplir Carlito, y Marianita tenía 3 años, 8 meses. Un día que tengo que salir de casa, dejo a mis hijos a las 9 de la mañana, queda la persona que era mi esposo, padre de mis hijos, de recogerme a las 6 de la tarde. Nunca llega. Y yo puedo llegar a mi casa pasada las 9, casi las 10. Y encuentro con que él los asesinó a los 3. Porque él intentó suicidarse y afortunadamente creo que no lo logró, no sé si afortunadamente o desafortunadamente. Él está ahorita en la cárcel, en el Cerezo, cumpliendo una condena de 40 años. Yo creo que lo primero que me hizo reaccionar en este proceso fue cuando yo decía que me quería morir, que tenía mucha culpa, que me sentía muy culpable por haber dejado a mis hijos, por no haberme dado cuenta quién era la persona que fue su padre, por no haberme dado cuenta hasta dónde pueden haber llegado las consecuencias. Uno de los puntos claves ha sido sacar la culpa. ¿Por qué? Porque culpas, aparte es que la culpa no es solo contra ti, culpas a los demás, culpas a la persona que ocasionó, digo, en este caso fue la muerte de mis hijos. Yo culpaba a esta persona y claro que, pues bueno, él tiene la culpa, literalmente, ¿no? O sea, entonces es un proceso de perdón, de perdonar a esta persona, de perdonarte a ti, de perdonar a Dios, de perdonar a la sociedad, de perdonar a su familia, de perdonar a mi familia. ¿Por qué? Porque esto no es un hecho aislado, no hay un solo factor en esto, sino es un conjunto de factores alrededor. ¿Cómo reconstruir una vida? Yo creo que a partir de un para qué. Los porqués no te sirven ni te van a ayudar de nada. Revivir el hecho una y otra vez no te va a ayudar de nada. El principal actor o el que te puede llevar a la sanación es el perdón. O sea, si no trabajas un proceso de perdón, no puedes quitarte la culpa. Qué difícil, y además hace un ratito lo comentábamos por ahí, y lo decía Óscar Virués también, que estamos hablando de temas muy fuertes, en donde el perdón quizá pudiera parecer un poco difícil, aunque no imposible, pero pareciera que son temas donde el perdón cabe un poquito menos, ¿no? Cuando se trata de la muerte de los hijos. Yo me quisiera ir más a la vida cotidiana, a las situaciones de la vida cotidianas, donde también nos cuesta mucho trabajo y mucha dificultad el poder perdonar. A veces vamos por la vida ni siquiera perdonando las cosas más triviales y más esenciales de las personas que están alrededor de nosotros. Porque, digo, evidentemente en estos casos hay un largo proceso que se tiene que llevar a cabo para el perdón
Y, sin embargo, ¿qué pasa con estas pequeñas cosas de la vida cotidiana en donde uno va lleno de coraje, lleno de rabia contra todo el mundo porque simplemente el mundo y la vida no llenan nuestras expectativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir platicando y ahorita vamos a ampliar un poco más en eso, pero sí quisiera que nos bajáramos también a estos temas más comunes de la vida cotidiana, ¿no? Que son mucho más digeribles para todos nosotros. Aunque no sé cuál es tu caso, mi querida Juanita. Yo sí lo logré, quiero agradecer el momento a todos y a Dios que me permite esto. Lo logré. ¿Qué te pasaba? Sí, mi madre siempre dijo que yo no valía nada porque era mujer. Ándale. Nunca fui santo de su devoción, nunca. Ajá. Ya de ahí imagínense cómo fui por la vida, como barco, ¿o cómo se dice? Como vela o... sí, ¿no? suelta sin nada. Sí. Bueno, ya no, pues para qué les platico cuál fue mi infancia, cuál fue mi juventud, así, eso ya queda. Pero una vecinita me vio cómo andaba yo llena de rabia contra todo lo que me rodeaba. Me dijo, no, Juanita, usted no es de esas. Vamos a un grupo que se llama Reencuentro, al cual pertenezco, por el cual estoy aquí. Y estoy feliz porque me han ayudado a soltar todo. Ahorita ya valoro lo que tengo, disfruto de todo lo que me rodea, gracias a Dios y a todas ellas. Y fíjate, se te ve en los ojos y se te ve en el semblante, porque esa es otra de las formas en las que uno sabe cuando alguien tiene rencor o no, que se nota, ¿no? Se nota en la mirada, se nota en la actitud. Yo ya no. ¿Pero qué fue lo que te hizo cambiar? O sea, el grupo, ¿pero qué del grupo? ¿Qué pasó? Es que llevé un proceso, todo es un proceso. Las pláticas, nunca me ha gustado faltar, he sido muy, ¿cómo se dice? Disciplinada. Sí, puntual. O sea, es entenderte a ti lo que te ayuda. A mí. Ajá. Y a los demás, pues el futuro o la vida de los demás, así, para nada me interesa, lo que me interesaba era aliviarme yo. Ajá. Y me alivié. Ay, qué bonito. ¿Y cómo es vivir aliviada? ¿Cómo es? Feliz, disfrutar de lo que te rodea, María. De disfrutar de lo que te rodea, lo que yo estoy haciendo. Yo empecé a vivir cuando yo entré a este grupo. Reencuentro. ¿Hace cuánto empezaste? Pues yo tengo 8 años en el grupo. O sea, que tienes 8 años de edad. Yo tengo 8 años de vivir, porque yo no vivía cargando todo aquello. No, y es terrible, ¿eh? Sí. Es terrible, a nadie se lo deseo, se lo deseo. Pero sí, ahora que ya estoy disfrutando, no, qué hermoso, de lo que me estaba yo perdiendo. Ay, qué bonito. De lo que me estaba yo perdiendo. Juanita, ahora, qué linda ahora que sí, bailamos y paseamos y todo. No, de veras, después de que entré al grupo, porque yo no vivía, porque mi mamá sí, porque así y así, no, y porque me hizo esto, y porque porque... Ay. Solté todo. Que fulanita me vale sorbete, que sutanita me vale martes. Ya todo me vale martes. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Yo te agradezco, Juanita. Ahora déjame ir para acá. A ver, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te llamas, perdón? Rosenda. Rosenda. Bueno, ¿Qué sientes cuando escuchas a Juanita? Pues mucha alegría y pues es un envidia, sentido. ¿no? Qué rico. ¿Cómo la pasamos en los bailes, en la reunión? Bastante bien. Sí, yo tengo 1 año de pertenecer al grupo Reencuentro y también he encontrado gran ayuda, pero siento como que... ¿Estás atorada todavía? Estoy atorada todavía, me imagino que a través del tiempo lo voy a lograr, porque soy muy rencorosa y pues no es de gratis porque pues sí viví una etapa de violencia muy fuerte. Claro que las personas a veces son violentas, esos machos mexicanos que se lo deben a nuestros ancestros, no son culpables muchas veces precisamente los hombres. Culpables no, pero responsables sí. Sí, y resulta que ya las personas cambian a favor, pero uno sigue con el rencor. Y ahora yo me siento culpable porque, por ejemplo, en mi caso, ahora ya mi esposo es muy tranquilo, siempre está tratando de buscar que tengamos una vida positiva, pero yo siempre, por cualquier cosita que tenga que ver, relacionarse con lo que viví con él, lo estoy recordando y no tenemos paz en mi matrimonio. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti? Me hace sentir muy mal porque he tomado terapias y no logro encontrar
paz ni he logrado poder perdonar. Y para mí es muy importante perdonar, sobre todo a quien ya ha tratado de cambiar, de ser diferente, y ahora yo soy la que estoy muy mal. Y fíjate que con esto vamos con nuestros especialistas. Yo le diría, Yuta, es perdonarse. Apágale. Mira, ya te está hablando el rencor ahí. ¿Es perdonarse o perdonar al otro? Es ambas cosas, porque si bien es cierto en el caso tuyo, Rosenda, en específico, que él fue violento contigo, tú lo permitiste. Durante muchos años de tu vida tú lo permitiste, porque también aprendiste que así tenía que ser, que el varón tenía que maltratar y que nosotras nos teníamos que dejar. ¿No? Entonces es un juego como doble. Yo te preguntaría, Rosenda, si de veras quieres perdonar. No tiene micrófono, Rosenda ya no tiene micrófono, porque ya me vine para acá, okay. pero la bueno, pregunta, lo importante con la es cabeza. Que si tú quieres hacerlo, pero la palabra es querer, no poder, si quieres hacerlo, vas a ir encontrando el camino y te vas a ir haciendo con las personas que te ayuden a hacerlo. Especialmente, hay muchas culturas y especialmente las mexicanas, pareciera que el perdonar es un signo de debilidad y que yo no debería de perdonar. No es bueno perdonar, es mejor guardar el rencor. Y no sirve, porque en primer lugar no afecta a aquel que me agredió. No sirve para eso. Y sí me roba calidad de vida. Porque tú estás hablando que ahora tienes buenos momentos con él, pero que los estás dejando ir. Entonces el victimario en este momento ya no es él, estás siendo tú. Así es. Y entonces aquí sí hay que cambiar el foco de atención. Va a seguir apareciendo, por supuesto. Pero entonces el momento es que tienes que cambiar el foco de atención y decir, a ver, ¿está pasando en este momento? Es como pensar en una herida. A todos nosotros en algún momento dado nos han hecho una operación o nos hemos lastimado con algo, ¿no? ¿Dolió esa herida en ese momento? Sí. ¿Tardó en cicatrizar? También. ¿Tenemos una marca de que eso pasó? Sí. ¿Duele como dolía en el pasado? No. Por favor, ¿alguno de ustedes quiere agarrar un cuchillo para volvérsela a abrir para que vuelva a doler? No, ¿Les nadie. parece absurdo? Pues eso es lo que tiene absurdo el rencor. Así de absurdos somos los seres humanos. Fíjate. No es para el otro. Entiendo perfecto todo lo que nos has compartido, Yuta, pero hay una llamada que me llama la atención desde hace rato y nos dice, es un anónimo, pero nos dice, los especialistas hablan muy sencillo de los rencores. Yo les preguntaría si ellos perdonan tan fácilmente como lo dicen. Ándale. Bueno, y a además ver. aquí quiero hacer Yo dije que no. un apartado, porque conozco a varios hombres y mujeres terapeutas que precisamente se dedican a ello porque su vida en una infancia o en la adolescencia fue complicada y decidieron trabajarlo, ¿no? Pero estudiando para poder... Sí, pero aquí yo creo que habría que definir bien una cosa. Nosotros en el ámbito, digamos, de la psique, no podremos conceptualizar el evento final de nuestro tratamiento, por decirlo de alguna manera, como una curación en el entendido de la medicina. No te entendí nada, Jorge. Es decir, nosotros no curamos como un médico que quita todo, sino que nosotros ayudamos a que el paciente o la persona pueda seguir viviendo de la mejor manera, ¿sí? Porque lo que ella tiene no se le va a quitar nunca. Sí, no Ese es mi punto de vista. Predeterminado. Aquí a doña Juanita, pues ya hasta me dan ganas de casarme con ella. Igual, ya dijo que sí. Pero aquí doña Juanita ha podido manejar esas adversidades de una manera positiva y las ha procesado positiva y asertivamente, y entonces está teniendo una buena calidad de vida. Claro. Nuestro trabajo precisamente es trabajar con la gente para que todas esas adversidades las procesen asertivamente y su calidad de vida sea más mejor y menos peor, como decía una paciente mía, ¿no? Pero eso es bien importante en función de que la persona quiera. Ahora, nosotros, el hecho de que seamos psicoterapeutas no nos quita el hecho de ser seres humanos. Claro. También tenemos nuestros rencores y nuestras culpas y nuestras cosas, ¿no? Nuestras cositas. Sí, entonces, y yo ahí coincido tipo, contigo, claro. como creo que es bien importante mover la atención de este supuesto objetivo final de llegar a perdonar, porque entonces otra vez cuesta mucho trabajo reconocernos donde sí estamos, ¿no? Y otra vez entonces tenemos que estar de una manera diferente. Pero no, Jorge, yo lo decía. Contéstenme algo, porque de repente estamos platicando así como muy teórico, muy allá. En la vida cotidiana, en lo práctico, en lo todo,
¿Por qué alguien quiere tener rencor? ¿Por qué alguien guarda el rencor? ¿Por qué alguien quiere guardar el rencor? ¿Por qué? Yo creo que es una manera disfuncional de tratar de resolver aquello que me pasó. ¿Es venganza? Es una conducta aprendida. Es un quererlo resolver a través de una conducta aprendida que no resuelve lo que pasó y no me da calidad de vida, ¿no? Pregunta, estamos un poco al margen, pero yo creo que sí. Yo sí le podría decir, y tiene el ejemplo de Juanita, que ella abre lo que le pasó. Y yo creo que viéndola, uno puede estar totalmente segura que ella lo dio como que le volteó la página. Claro. Y aquí es elección. Voltear la página. Vamos a una pausa rapidísimo. Regresamos contigo, mi querida Carmen. Ahorita venimos, no se vaya. La verdad sí, he tenido algunos resentimientos, pues por personas que estuvieron anteriormente en mi vida. Anteriormente sí tuve resentimiento hacia mi padre, un sentimiento como de rencor, ¿no? No, ahorita no, pero sí lo he tenido. Porque hay veces que hay gente que nos causa un mal y guardamos ese rencor, que no nos lleva a nada porque pues, al final la persona que nos lo causa sigue de paso y no, pero los que nos causamos daño somos nosotros. Creo que todos en algún momento en la vida hemos tenido algún resentimiento. Muchas cosas que le hacen a uno, ¿no? O sea, alguien lo ofende o lo trata mal, etcétera, y no es fácil quizás controlar las emociones en su momento y tiene un rechazo hacia alguna persona en el trabajo, a un jefe, etcétera. El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. Plutarco, escritor griego. Dígame, ¿le pidieron permiso para declararlo como diabólico? Julia Klug, activista en contra del clero pederasta y en defensa del Estado laico. Soy una persona resentida con el clero católico. Soy una persona resentida con el abuso que ellos cometen contra las personas más indefensas. Yo sí estoy dispuesta a hablar que sí soy una resentida, que sí estoy dolida. A mí me destruyeron mi vida. Yo fui violada a la edad de 7 años por un sacerdote católico y yo me siento con la obligación de abrirle los ojos a la gente y de decirles que cuiden a sus hijos, que no permitan que pasen por la experiencia que yo pasé. Si usted es mujer... Tenemos por desgracia aquí en México el sacerdote Marcial Maciel, que violó a más de 3,000 niños, incluyendo a sus propios hijos. Tenemos al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, que también ha violado a muchos niños, incluso tiene demandas en Los Ángeles, California. Y nos da mucha tristeza como ciudadanos mexicanos ver que en México no existe la justicia para defender a esos niños violados. Mira, uno puede perdonar, pero el perdón necesita que haya justicia, porque no puede ser posible que digamos yo ya te perdoné y el Señor siga libre y siga violando niños. Yo creo que así como lo han hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? Que dicen yo ya perdoné y van a la cárcel a decirle te perdono, pero la persona ya está en la cárcel, está enjuiciada. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos viendo todos los lados que tienen que ver con el rencor, con el coraje, con el resentimiento, con la falta de perdón o el perdón. Y yo, antes de que se me olvide, porque se me olvida todo, quiero preguntar, ¿qué se hace cuando además se vive con alguien? A lo mejor el resentido o la resentida no soy yo, cuando es el otro el resentido, que también, porque ahora hemos estado hablando de nosotros mismos, pero cuando tú vives con alguien familiar, hermano, hermana, padres, pareja, que está muy resentido, ¿qué haces, Carmen? Es que suele poner en ti lo que no tiene resuelto en él. Entonces va a ser motivo de pelea. Generalmente tú eres el espejo de esa persona, de su ira, ¿no? De su resentimiento. Vuelve a sentir una situación del pasado. ¿Cómo resolverlo? ¿No? ¿Cómo aterrizarlo? Por ejemplo, aquí con los grupos de ayuda como Juanita, ¿no? Este grupo en el que va, uno ve que si tú lo pudiste hacer, nosotros lo podemos hacer. Hay una esperanza para todos de dejar de cargar toda esta ira, todos estos resentimientos y vivir en paz con uno mismo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay muchas técnicas, muchas terapias, a través de sanar el niño interior, ¿no? Lo que nos lastimó de nuestros padres. ¿Y si se sana? Bueno, se sana, se reconcilia, se mejora, como dice el doctor. Entiende, ¿no? Se entiende, se comprende. Cuando tú te comprendes a ti mismo, te liberas de muchísimas cosas. Lo que Jorge y yo platicábamos hace ratito es, ¿qué pierdes si no lo haces? Primero, calidad de vida, como dice Yuta, ¿no?
calidad de vida. Sigues cargando, sigues sufriendo, es terrible. Después, salud, porque está comprobado que las enfermedades es una pérdida de equilibrio en nuestro cuerpo por emociones que a veces no sabemos manejar y que las guardo en una parte de mi cuerpo que me ayuda a procesarlas, pero de una forma que me pueden hacer daño. Así un cáncer, de verdad, se puede volver en un resentimiento acumulado porque es una bola que guarda un líquido que está o guarda carne de una materia que está desordenada, una desorden celular. Entonces, muchas de las enfermedades son avisos de nuestro cuerpo para que vivamos de otra manera, de una manera diferente, para que nuestro cuerpo hable lo que nosotros estamos callando. Por eso es necesario ahí sí sanar, ¿no? Sanar, y muchas veces la enfermedad nos da esta cuestión de encontrarle un para qué a las cosas. Ahora, no estamos diciendo que la gente se enferma nada más por rencor, no, ni que te da cáncer por rencor, ni que te curas por perdonar, tampoco. ¿Pero es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Yo diría estas cosas muy concretamente. Todos los seres humanos tenemos contingencias en la vida, nos pasan cosas en la vida. No hay ningún ser humano que no le pase nada. A todos nos pasan cosas. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Y nos van a seguir pasando. Toda la vida. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a procesar de manera adecuada todas esas contingencias de la vida para poder acceder, como decía Carmen, a una buena calidad de vida. Y tomar en consideración, como dice el tango, que la vida es un ratito. La vida es un ratito. Y de repente nos damos cuenta que ya pasaron 20, 30 años y decimos, cómo se fue el tiempo, ¿no? Entonces, flor de un día, como dice Juanita. Entonces tenemos nosotros que entender que las cosas nos van a seguir pasando y tenemos que procesarlas. Yo tenía una paciente que tenía una creencia religiosa y me dijo, mire doctor, yo no me pregunto por qué me pasó esto, me acordé ahorita, sino para qué me pasó esto. Entonces la pregunta que se hizo le ayudó a procesar de una manera diferente el trauma que ella tenía y entonces resolvió ese trauma en la medida de lo posible, obviamente, porque no lo va a olvidar nunca, pero le permitió vivir una vida de mejor calidad. Como decía, les decía hace un momento, más mejor y menos peor, que a finales de cuentas ese es el objetivo de estar en este mundo, vivir lo mejor que se pueda, porque siempre nos van a pasar cosas, y si nosotros nos ponemos en una posición así muy catastrófica toda la vida, pues qué calidad de vida vamos a llegar. Ahora, decir, nos vamos a curar al 100%, ya no voy a existir absolutamente nada, desde mi punto de vista eso es imposible. Pero sí podemos vivir con eso que nos pasó de una mejor manera. Ese es el punto de vista que yo veo. Y el otro lado que quisiera resaltar, que precisamente el no resolver estas contingencias propias de la vida, estas cosas que nos pasan, pueden afectar a nuestro cuerpo, ¿sí? Las podemos somatizar. ¿En qué? En hipertensión arterial, o sea, presión alta, en la diabetes, por ejemplo. Eso que dice la gente que de un susto le dio diabetes es cierto, ¿sí? O de un coraje. Claro. Entonces tenemos que aprender a procesar adecuadamente las cosas para protegernos de todas esas inclemencias de la vida que son propias. Porque si no, o sea, en la vida no todo es bonito, hay cosas bonitas y hay cosas feas. Y retomándote ahí, creo que es en donde ahí no tiene ningún sentido quedarnos con lo tóxico, ¿no? Como con una salmonela, pues sí me llegó el virus de la influenza, pero necesito con mi ejército y con los antivirales sacarlo. Y entonces en el rencor es como si no lográramos sacarnos ese virus y entonces nos lo adueñamos y lo hacemos un monstruo tóxico. En ese sentido, ¿para qué además sirve? te lo comes todos los días, es como comerte la salmonela todos los días, de y hoy lo me haces toca grande. mi pedacito de salmonela. Ándale. Y lo haces grande y te invade y te aleja de las relaciones ¿Cómo y te vuelves es un- insoportable. ¿Cómo es una persona que vive sin resentimiento, sin rencores, muy en paz consigo mismo? Ya vimos a Juanita, pero otra además de Juanita. ¿Cómo es vivir así? A ver, ¿qué se siente o qué se sentirá? Se siente paz. Se suelta lo que no tengo que cargar. ¿Y qué no tengo que cargar en la vida? Mira, yo les daría una receta casi como de cocina. De cocina, ¿no? Viene, perfecto. Pongan en una hoja y dividen a la mitad. Del lado izquierdo ponen el porqué. Y entonces el porqué me lleva a justificar aquello que sucedió y por eso no lo debo de perdonar. ¿Pero el porqué de qué? Sí, o sea, sí, el porqué del coraje. ¿Por qué siento rencor?
Y entonces siento rencor porque fueron injustos conmigo, porque me trataron mal, porque me golpeó mi mamá, porque me insultaron, mi hijo murió sin tener sentido, porque se me metió el vecino, porque se aprovechan de mí, porque la maestra atendió mal a mi hijo. Voy a encontrar muchas razones para quedarme ahí. Del otro lado, pongan todo lo que quieran que no sea por qué. ¿Para qué estoy guardando el rencor? ¿Qué me pasa con el rencor? ¿Qué gano con el rencor? Respóndanse todo lo que se les ocurra sin el por qué. Y mírenlas las dos y sopesen y elijan. Y entonces sí, si elijo guardar rencor, vívanlo, pero de veras, maltrátense la vida. De veras, gocen estar sintiéndome mal. Sí, pero asumen que es su elección, no es el otro. Quítenle el poder al otro y tómenlo ustedes. Y quiero retomar algo que dijiste hace un ratito de qué me pasa cuando estoy viviendo con alguien que no me perdona. Si estoy viviendo con alguien que no me perdona y yo ya tomé responsablemente mi parte de responsabilidad en lo que sucedió y ya pedí perdón y ya enmendé mi conducta, le tengo que poner fecha límite. Sí. O sea, si no me quieres perdonar, estás en tu derecho, pero yo no tengo derecho, yo no te voy a dar permiso de que me sigas maltratando. No. Entonces, es el momento de poner distancia entre tú y yo. Sí, aquí es, hay que poner límite. Es, por ejemplo, hablar de la mujer maltratada versus la mujer maltratable. Claro, la mujer maltratable es aquella que se deja maltratar. Claro. Y la mujer maltratada es que la de veritos la maltratan. Entonces hay que hacer esa diferencia que está escrita en los libros. Hijo, qué fuerte. Hay mujeres maltratables, es decir, esas que no le ponen límites al otro, ¿no? Y hombres maltratables también, ¿no? Ese es bien importante, que hay que tomar en consideración. Yo cuando a muchos pacientes les digo, bueno, usted siempre me viene a platicar de lo malo de su vida. Ahora platíqueme de lo bueno. Y me empiezan a platicar lo bueno de su vida y sacamos un montón de cosas buenas. Ahora compárelas y nos damos cuenta que a lo mejor hay más cosas buenas que más cosas malas. Y finalmente, por otro lado, yo quisiera hablar de las conductas, que es bien importante. Aprendemos conductas, aprendemos a enojarnos, aprendemos a molestarnos, aprendemos a estar de mala siempre, ¿sí? Nos enojamos en la calle, nos enojamos en el metro y siempre estamos enojados. Y muchas veces esas son conductas aprendidas en la familia, por ejemplo. Y nos las llevamos al trabajo y nos las llevamos a la escuela y en el carro vamos manejando, nos enojamos con el del otro lado y nos tenemos que dar cuenta que muchas de esas conductas aprendidas las podemos modificar. Claro. Podemos decir, ya no me voy a enojar. Cuando mi hijo me dice, papá, reprobé matemáticas, en automático hay que enojarse, ¿no? Pero vamos a hacerlo al revés. Decir, ¿y por qué reprobaste matemáticas? Hijo, a ver, vamos a platicar. ¿Qué pasó? Explícame, ¿qué pasó? Y entonces el otro se queda sacado de onda, ¿no? Dice, y ahora no se enojó mi papá. Pero en automático nosotros reaccionamos así porque así debe de ser. ¿Sabes dónde he visto eso? Y es clavado cuando chocas con otro coche, cuando te chocan o chocas. Siempre la respuesta es ir a agredir al que te chocó y como si te lo hubiera hecho a propósito. Sí, claro. ¿No? Y la diferencia es estar, por ejemplo, apenas te bajas de tu automóvil, ¿está usted bien? Bien, claro. Y ya comienza una plática totalmente. Pero hemos aprendido que si alguien te da un golpecito, lo que sea, ahí sí sacamos la agresión que traes de tu casa, ¿no? Sí, y que no la has sacado, bueno, que no Oye, pero ¿y qué trazos te pone la vida uno mismo o la sociedad? Porque este comentario está muy interesante de Victoria Gumora. Nos dice, mi marido me fue infiel, esto me causó mucho dolor, siento odio, rencor, coraje y siento que no puedo perdonarlo, a pesar de que lo he intentado. Fui a un retiro donde supuestamente lo perdoné, porque así además te lo dicta un poco, pues no sé si tu bienestar o la misma sociedad, o sea, perdona, en fin, pues lo que hemos dicho aquí un poco. El caso es que después de un tiempo, ella se entera que no fue la única vez que le fue infiel, sino que desde que se casaron le era infiel. Ahora entonces guarda un rencor mucho mayor, porque entonces sabe que no es con una pareja solamente, sino con varias, y hacía mucho tiempo. Y lo que más le molesta es que ha trabajado más para otras parejas que incluso para el bienestar económico tanto de su hijo como de ella. Y dice, ya no sé qué hacer. Entonces ahora el perdón significa no hablar de su amante para poder perdonarle. Ándale, a ver, yo le preguntaría ahora, porque ya me está diciendo todo lo que hizo, lo preguntaría, ¿y ahora le es infiel? Porque pues, de eso depende que dé vuelta a la página o no. Si él me está haciendo infiel ahora, pues por supuesto que ahí no hay solución. Claro. ¿No? O sea, él estoy con un hombre infiel y yo tengo que elegir si quiero quedarme con un hombre infiel o pongo, no. Pero si todo eso sucedió en el pasado y ya no está sucediendo ahora, entonces tengo que ver a la persona que está ahorita. Y si sí la quiero.
Y entonces ella está diciendo que le molesta que trabaje tanto para otras personas y no para su familia, pues que se lo diga. Sí, y que lleguen a acuerdos. Habría también que ver su responsabilidad, o sea, porque ahí muchas de estas mujeres infieles se ponen en esta situación de él me hace, él me hizo, él me tornó y todo, ¿no? Y muchas veces en la terapia sistémica vemos que estas mujeres se ponen como madres de los esposos, claro, ¿no? En los que los protegen, se olvidan de sus necesidades, le dan de más en la relación y el otro termina buscándose la mujer, ¿no? Y entonces en la cuestión sistémica, el amante es el que sostiene la relación de pareja, lo compensa lo que hace falta. Entonces ahí para sanarlo habría que ver ella qué hizo, claro, ¿no? O Ella no dónde hizo, se puso, o que no hizo, o que no tomó, que no ni caso pidió, te que hace, no exigió, con que no se ¿verdad? responsabilizó, exacto. Entonces ahí habría que ver cuál fue la responsabilidad de Oye, ella. y otro como muy para importante y poder muy interesante, reconciliar. este está en Twitter, es de Julie y nos dice, tuve un problema con mis 2 hijos ya que mi hermano el menor los violó. Es por eso que tengo este coraje y ese rencor hacia él. Yo digo que hay cosas que no se pueden perdonar, pero además de que se rompieron los lazos familiares debido a que ya no frecuento la casa de mis padres, o bueno, específicamente dice de su madre. Sin embargo, no tengo ganas de volver a ver ni hablar jamás a mi hermano. Pero aquí, o sea, lo difícil que es, pues ahora además le heredas a los demás, es decir, a su mamá ya no la va a ver porque su hermano vive allí y por el coraje o temor de encontrarlo y tener que enfrentar nuevamente este dolor seguramente, pues ya mejor lo cancela y dice, no voy. Claro, no aquí voy. nos damos cuenta precisamente de, primero, que hay contingencias en la vida de diversa índole, y segundo, que hay individualidades, nada es igual. A cada quien nos pasa cosas con ciertas particularidades y tenemos que trabajar con esa persona con esas particularidades. Yo le diría a esta señora, bueno, tú tienes que encontrar una estrategia para poder superar esa situación, una estrategia que te convenza, que sea adecuada para ti, porque no te voy a dar, hazle así, asado, yo no tengo la verdad absoluta. Yo te voy a ayudar a que encuentres la estrategia para poder salir de ese bache en el que te encuentras y cómo manejar la situación para que en el futuro tu vida y la de tus hijos sea de buena calidad, ¿sí? Y la vivas lo mejor que se pueda. Entonces, cada quien tenemos que encontrar, con ayuda del otro, ya sea de un grupo, ya sea de un terapeuta o de quien ustedes quieran, encontrar estrategias para poder superar esas contingencias que se nos presentan en la vida cotidianamente, sobre todo en estos tiempos posmodernos, donde hay tantas cosas que ni se imagina uno. Claro. ¿Verdad? ¿Qué se dice una persona que es una persona positiva? O sea, ¿qué se dice en el momento de estar viviendo una situación difícil? ¿Cómo se habla? Yo, así por como un ejemplo, ejemplo. lo que yo te diría es que en mi caso particular, como yo lo vivo como persona, es elegir un poco lo que decíamos, cómo quiero estar. Sí me pasan cosas horribles, mi hija acaba de estar internada 13 días por bronconeumonía, tiene 8 años, fue terrorífica la experiencia de angustia, de miedo, de tristeza, del internamiento, ¿no? Sin embargo, creo que lo que yo elegí, como familia elegimos, fue cómo relacionarnos emocionalmente con eso. Pudimos estar en el drama, en el deterioro, ¿no? Yo la verdad es que no puedo con la violencia, no puedo con el sufrimiento. Y entonces no elijo el rencor. Creo que tenemos un gran mundo de posibilidades, reconociéndonos como creadores, con este poder que tenemos con nosotros mismos, de elegir cómo vivir lo que vivimos. Fue duro, por supuesto que lo fue, pero también fue hermoso poder estar 12 horas al día con ella, claro, cosa que en mi cotidianidad no puedo. Claro. ¿No? Y entonces a mí me valió el decir, bueno, es una oportunidad para estar juntas en una circunstancia adversa que nos permitió unión familiar. Qué Entonces, bonita es experiencia, ligerito. digo, desde ese punto de vista, ¿no? Encontrar lo que sí hay en lugar de lo que no hay. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vayan. La gente odia a quien le hace sentir la propia inferioridad. Lord Chesterfield, político y escritor inglés. Depende de cómo crea uno y en lo que crea uno,
es que eso le va a ayudar a uno a seguir adelante. Ese es uno de los primeros pasos, poder salir del silencio interno que nos genera esto que vivimos porque creemos que es malo, que es negativo. Uno tiende a repetir en la edad adulta lo que uno no sana de niño. Nosotros aprendemos de la figura del rol padre y madre durante la etapa prenatal hasta los 10 años que se forma el inconsciente. Hay muchas culturas y especialmente las mexicanas, pareciera que el perdonar es un signo de debilidad. Es como pensar en una herida. A todos nosotros en algún momento dado nos han hecho una operación. ¿Dolió esa herida en ese momento? Sí. ¿Tardó en cicatrizar? También. ¿Tenemos una marca de que eso pasó? Sí. ¿Duele como dolía en el pasado? No. ¿Alguno de ustedes quiere agarrar un cuchillo para volvérsela a abrir para que vuelva a doler? No. ¿Les parece absurdo? Pues eso es lo que tiene absurdo el rencor. Nuestro trabajo precisamente es trabajar con la gente para que todas esas adversidades las procesen asertivamente y su calidad de vida sea más mejor y menos peor. Pues mi esposo siento resentimiento porque pues él siempre así fue muy pues muy chantajista y yo siento resentimientos muy fuertes dentro de mi corazón porque pues la vida fue muy dura, o sea, él fue una persona, yo le decía no lo hagas, porque de la gente vivimos, la gente nos ayuda, ¿cómo es posible que la defraudes? ¿Por qué? Eran los pleitos que teníamos él y yo, esos eran los pleitos. El resentimiento también fue porque me sentí defraudada, porque ella me había mentido de que no podía tener hijos. Yo la perdono, pero sí, cada vez que recuerdo, pues sí me duele. Me duele por mí, por la educación que no le pude dar a mis hijas, como hubiera querido. Ellas también se han sentido mal, han sufrido por esa situación. Su vida ha sido muy dura, muy problemática también por lo mismo. O sea que pagamos tres vidas, pagamos esa situación. Me duele porque lo quise mucho, porque lo sigo queriendo y porque lo sigo queriendo, pero no puedo volver con él. A mí ya tengo miedo de volver a vivir una situación como la que viví, entonces mejor ya cada quien en su casa. Qué difícil a veces la convivencia humana y sobre todo cuando hay tantas cosas por ahí guardadas, ¿verdad, Silvia? Claro que sí. ¿Cuál es tu caso? Pues mi caso es que a lo largo de ya, a estas alturas son 16 años, que tanto mi hija como yo hemos recibido ayuda de especialistas y todavía me duele. ¿Qué? El guardar ese rencor, ese resentimiento, porque mi hija desde muy pequeña fue violada por un propio familiar. Ajá. Entonces yo trabajé en esto e impulsé, ayudé a mi hija a salir de todo este problema, junto con ella pues yo. Y creo que hasta ahorita todavía no logramos ni ella ni yo superarlo del todo y guardamos mucho rencor y mucho resentimiento porque a mí me duele porque fue parte de mi familia el que abusó de mi propia hija. Entonces no he podido salir de ese odio, ese coraje y todavía lo tengo aquí en el corazón. Aun cuando he recibido ayuda de un especialista u otro, hemos recibido ambas bastante ayuda, no lo puedo superar. O sea, no es que no quiera, sino que ya tiene mucho tiempo que no lo veo a mi familiar, porque yo decidí separarme y borrar esa imagen, tanto de la vida de mi hija como de mi vida misma. Pero hay cosas que, como ustedes lo mencionan, regresan. Entonces, cuando regresan es cuando duelen y duelen doble, golpean doble, porque ya está uno en un periodo en el que uno cree que ya superó y que ya lo trabajó, pero no, lo tiene uno muy guardado dentro del corazón. Fíjate que te agradezco muchísimo y además siento tu dolor a la hora de que lo estás platicando, te puedo sentir perfecto como te duele todavía. Yo me uno a ti en una pregunta que le quiero hacer a Yuta para ponerle en aprietos y decirle cómo se sale de una situación así. O sea, ya fue a terapia, ya fue a otra terapia, quiere, pero no puede. ¿Qué le dices a alguien que te dice, ¿cómo le hago? Evidentemente es algo muy fuerte y muy doloroso, sobre todo porque viene de un familiar que se supone que es el que es mi aliado.
Es terriblemente doloroso, eso es cierto, pero yo creo que también lo que nos está impidiendo salirnos de ahí es esta idea de que eso no debía de haber sucedido porque es un aliado. Y entonces hay que romper esa idea, ¿no? Aceptación sería... Hay que aceptar aceptación es que lo que eso le falta. pasó, sí pasó en el pasado, pero eso no tiene poder en el presente para condicionar mi calidad de vida. Y en la medida en que tú puedas liberarlo, también ayudas a tu hija que lo pueda liberar. El mundo no está tan mal hecho. O sea, si de veras le creemos a la vida, y no es ninguna idea religiosa, pero la vida tiene, el universo tiene la capacidad de regenerarse. O sea, podemos ver una erupción volcánica y todo queda devastado, y sin que nadie se preocupe por volverlo a reforestar, después de algunos años vuelve a florecer todo. Bueno, el cuerpo humano. El cuerpo humano tenemos esa capacidad. Hay que creer que de veras sí es posible y dejarlo en el pasado. Y a lo mejor también para eso tenemos que bajarle el volumen a la sexualidad. Yo creo que a la sexualidad también le estamos dando un peso que no tiene. No es tan importante. La verdad, hay muchas otras cosas muy importantes en el ser humano como para que considerar que un evento así que sí es doloroso y que sí es complicado, me tiene que condicionar el resto de mi vida. Sí. O sea, hay que valorar el presente y la calidad que tienes hoy. Jorge. Y hay que buscar, lo único que sabemos es que con los caminos que has tomado y los terapeutas a los que has recurrido, no te han funcionado. Pero eso no significa que no existe el camino por donde sí. Sigue buscando. Gracias. Mira, también hay un asunto que a mí, en lo personal, me parece muy importante y que trabajamos mucho en derechos humanos, así como la cuestión del perdón, y en psicología también lo manejamos mucho, y que es cómo nos adjudicamos en función de la contingencia o del trauma que tuvimos. Y generalmente nos asumimos como víctimas y por tanto nos victimizamos y por tanto tenemos que actuar como una víctima. Y actuar como una víctima es llorar, sufrir, ponerse triste, no hacer nada, etcétera, etcétera. Pero si lo pensamos de manera diferente, y en lugar de decir soy una víctima, digo soy un sobreviviente de la violencia, sobreviví a todas esas cosas que me pasaron, y gracias a muchos factores sobreviví, entonces ya tu percepción, la percepción de ti misma va a cambiar. Yo te podría decir, sobreviviste, tu hija sobrevivió, siguen caminando, le sigue latiendo el corazón, sobrevivieron, y eso es bien importante, ¿sí? Entonces, en lugar de asumirte como una víctima y comportarte como una víctima, y a mí me parece que es un gran error de las políticas públicas, poner centro de atención a víctimas, porque desde que entras a la sala de espera, soy víctima, ¿no? Entonces, no, señor, sobreviví a la violencia y vengo a que me den orientación cómo hacerle para seguir viviendo la vida lo mejor que se pueda. Claro. ¿Sí? No para curarme al 100%, porque sé que es imposible, porque nunca lo voy a olvidar, pero para vivir lo mejor que se pueda. Soy un sobreviviente o una sobreviviente de la violencia. Me gusta ese término. Además, con tu rencor no castigas a nadie. ¿Me entiendes? Sí. No castigas a nadie. Entonces, no sirve, no sirve. Vamos por acá y ahorita vamos contigo, Carmen. A ver, Elsie. Bueno, pues yo llevo un proceso de dejar un rencor sobre un divorcio ya bastante largo, ya casi son 7 años y medio. Y he tomado terapias, me he autoanalizado y como que logré aislar el gen de por qué se ha alargado tanto este proceso, que me siento culpable porque aún le tengo cariño, a pesar de que le tengo mucho rencor todavía, hay un cariño por cosas que vivimos, pero están presentes día a día todavía las cosas que jamás pensé que él podía hacer, como que cuando estuve con él fue totalmente diferente y cuando decidió o decidieron por él, porque también siento que me casé con un niño, obviamente yo lo permití a través de terapias, uno comprende que uno es permisiva, el otro es a lo mejor agresivo pasivo pero uno permite, y a manera de que uno permite obviamente te hacen daño. Sí. Y realmente el rencor es algo bien tóxico porque no permite seguir tu vida, sino va haciendo un lastre muy pesado. Pero sí, realmente... ¿Y qué haces tú para quitarte ese lastre? Pues fui a terapia que gestal, humanística, conductual.
hasta que llegué con un psicólogo que también practicaba el Reiki y me dijo que por medio de mi, o sea, de analizar la cuestión de mis sentimientos y de ver qué proceso lo llevó a él a comportarse de esa manera, lo iba yo a poder trascender. Y sí, ahí mi vida empezó a cambiar, porque realmente le tenía tanto rencor que llegué a buscarme una enfermedad autoinmune, ¿no? Sí, ¿Y hoy cómo te sientes? Ya más liberada, pero lo que yo no entiendo, y como me dicen los terapeutas, puedes entender lo que te pasa a ti, puedes analizarlo, pero nunca vas a poder cambiar ni su conducta, ni te vas a poder meter en lo que él piensa o en lo que él quiere. Luego tiene etapas en que me busca, quién sabe por qué, y me habla como si no hubiera pasado nada. Aunque en su momento me dejó sin casa, obviamente como que lo somaticé también en mi vida social, me quedé sin trabajo, bueno, todo me pasó. Sí. Y tardé mucho tiempo en liberarme todavía. Perdón, todavía no me libero totalmente, pero siento que ya hay un proceso porque, como dicen los terapeutas, empiezo a sentir paz en mi vida y empiezan a cambiar, pues sí, aspectos, como yo ya la verdad, yo no quería saber de hombres así, los odiaba, decía, todos son iguales, y llegó a mi vida un buen hombre, de hecho me volví a casar y tengo una preciosa bebé. Ay, qué bonito. Y siempre... lo que siempre quise lo tengo ahora, que es una familia estable. ¿Y sabes por qué llegó a tu vida? Porque tú pudiste ser capaz de hacer todo ese proceso, porque te aventaste a hacer todo eso y entonces tú también ya eras otra persona que, como dijo Jorge, me dejaste impactadísima. Tenemos que hacer un programa de eso, Óscar Virués. A veces nos volvemos mujeres maltratables. Que está terrible, ¿verdad? ¿Quieres decir algo más rápidamente? Ya nos vamos. Sí, lo que sí todavía me mueve mucho en ese proceso de no poder salir es que me busca, y eso no sé cómo manejarlo yo, porque no le voy a escribir y le voy a decir, no me busques, tengo que aprender a vivir con eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué puedo hacer para ya como que la colita de ese rencor se vaya, ¿no? Para poder seguir con mi vida ya tan satisfecha como la tengo ahora, ¿no? Te invitamos a que ahorita que acabe el programa te acerques con nuestros especialistas y lo puedan, inclusive todos, platicar más ampliamente. A mí me gustaría que platicaras con Yuta también. Sí. Carmen. Yo quiero decir algo, ¿no? Retomar un poco lo que dice Jorge acerca de la víctima, nos puede enseñar ella mucho de cómo aprendió acerca de ella misma con lo que le pasó, ¿no? Y igual yo no puedo cambiar lo que me pasa, pero sí mi actitud como persona, ¿no? Igual sí puedo elegir un nuevo camino ante las adversidades y ponerme por encima de ellas, dándole un sentido y un significado, un para qué pasan las cosas, ¿no? No puedo cambiar lo que me pasa, tal vez no puedo cambiar el que mi hijo se haya muerto, ¿sí? Pero sí le puedo dar un sentido y un significado a todo esto, o puedo escoger una actitud que me haga más digna como persona para que yo pueda pues reconciliarme conmigo misma también. Así es. Pero ¿cuál es la intención del agresor? Dañarte. Entonces no te dejes. No le des el gusto. Uno le da el poder. ¿Sí? Entonces, bueno, haz todo lo contrario. Demuéstrale que sobreviviste y que sigues adelante. Por ejemplo, la gente que es secuestrada, una de las estrategias que manejan los secuestradores es humillarte. Y es lo que más les duele muchas veces a los secuestrados que sobrevivieron, ¿sí? Me dicen, lo que más me dolió, doctor, fue que me humillaran. Y eso los tiene por los suelos. Y yo les digo, pues no les des el gusto, porque te humillaron para darle la torre a tu vida. No les des el gusto y hazlo al revés y sal adelante. Y entonces eso funciona cuando te das cuenta que la intención del agresor es dañarte, deteriorarte, degradarte, y tú entras a ese juego. Entonces haz todo lo contrario, estudia, titúlate, cásate, ten hijos, sé feliz, y te le pones enfrente un día y le dices, ¿qué hubo? ¿Ya ves? Y yo quisiera, nos quedan pocos minutitos, entonces me gustaría que lo que quieran decir, pero que lo hagamos a manera de conclusión. Y también por ahí teníamos otras llamadas telefónicas que a las que vamos en un momento más, pero vamos a ver qué nos dicen nuestros Nada más rapidito es preguntarte, ¿qué te pasa a ti cuando él te está buscando? No trae micrófono, Acuérdate. Y el que, no, para que ella responda. Y lo que te pasa a ti, asumirlo y reconocerlo. Y el que él te busque es problema de ti, de él. ¿Tú qué quieres hacer con eso? Así es. Y voltearle la página. Ok, vamos con Óscar Virués. Mira, algunas llamadas es, el padre de mi hija no quería que ella naciera. A raíz de esto le tomé mucho odio. Durante todo este tiempo logré perdonarlo. Actualmente tengo cáncer producto de todo el odio y todo el rencor, es lo que interpreta ella.
Lilia Ruiz Sánchez, la familia de mi esposo me lastimó mucho, además él me fue infiel, a pesar del tiempo, sigo con ese resentimiento. Y una que lo toma con mayor sentido del humor. Toda la vida la gente me decía, no dejes que el odio viva en tu casa. Es pariente del rencor, no dejes que el odio viva en tu casa. Y así hasta que un día corrimos a Elodio Martínez. Y ahora en casa ya vive Paz González. Ay, qué bonito. Qué bonito. Oigan, nos quedan 2 minutitos o minuto y medio. Como con una frase última, me gustaría que nos despidiéramos cada uno de ustedes. A ver. Okay. A mí lo que me gustaría concluir y cerrar son tips, ¿no? Por ejemplo, es no dejes de autoconocerte, de preguntarte qué sentido tiene esto, qué me otorga, qué me pasa, y sobre todo con la que yo concluyo es, ¿de verdad quiero seguir relacionándome con esa salmonela que tanto daño me hace? Ok, muchas gracias, Paula. ¿Cuánto vale tu vida? Ponte precio. Ponte precio. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nos dejas reflexionando mucho. A ver. Pues encontrarle sentido y significado a todas estas adversidades nos hace más dignos, ¿no? Y nos hace encontrar nuevos significados para nuestras vidas, ¿no? Y eso nos hace salir adelante, ¿no? Tener la fuerza de ir por encima de esto que nos limita. Y yo concluiría diciendo que tenemos que aprender a procesar las contingencias de la vida de una manera positiva, ¿sí? Buscar ayuda del otro cuando nos haga falta, no sentirnos omnipotentes ni omnipresentes. Y finalmente, como dice el tango, pensar que la vida es un ratito y tenemos que vivirla. La vida es un brevísimo instante, siempre digo yo, y por eso hay que vivirla de la mejor manera posible. Agradecer. Porque además no se va a repetir, al menos no de esta manera. Entonces, ¿por qué no? Si vamos a ser ciudadanos de esta vida, como dicen por ahí, ¿por qué no ser ciudadanos de primera? Muchísimas gracias. Óscar Virués, gracias. Muchísimas gracias, pues muy buen día y gracias a todas las personas que se conectaron aquí en las redes sociales. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en el estudio, pero sobre todo muchas gracias a usted, y ya sabe que nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, Marisa Escribano Oficial, para que nos sigamos comunicando a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.